Ahí está. Bueno, lección 3. ¿Visualizan ahí? Sí, Qué suerte. Ya tienen también en la plataforma, pueden también verlo ahí. Recién nomás les actualicé, entonces ahora recién van a poder ver. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el Estado. Un poco de lo que viene a ser la historia de cómo surgió, dónde surgió, con quién, cómo evolucionó. Eso es lo que vamos a ir viendo hoy. Algunas teorías que vamos a tocar, los principales, y actualmente también cómo el Estado es considerado, ¿verdad? Entonces dice que el Estado, cuando hablamos de historia, inició en el siglo XVI, acompañado de grandes cambios de la humanidad en los aspectos económicos y sociales, especialmente en Europa. El descubrimiento de las nuevas tierras americanas, los nuevos conocimientos científicos en el campo de la física, astrología, han aparecido los nuevos conceptos de la política y el Estado. Espérenme que le voy a aceptar a los dos. A ver. La palabra Estado del latín status fue primeramente utilizado por Nicolás de Maquiavelo para significar la estructura del poder, lo que en la antigüedad le denominaban indistintamente polis, civitatis o res pública. Nicolás de Maquiavelo produce con sus ideas innovadoras y revolucionarias, ha refutado y desmentido las teorías de la sociedad natural y otras, y contra las enseñanzas de la revelación de la teología. Entonces, el primero que apareció con la idea de lo que específicamente actualmente significa el Estado es Nicolás de Maquiavelo. Entonces, él empezó, espérenme que le voy a aceptar a los compañeros. Él empezó con esta historia hablando un poco de lo que es, de lo que es el Estado, también asociándolo con lo que es la política, ¿verdad? Y de ahí también surge la idea de lo que significa actualmente, por ejemplo, la res pública, que es la cosa pública, como lo dicen, ¿verdad? Y también lo que es la polis, que viene específicamente de lo que es y tiene relación ya con nuestro, espérenme que le hago. Ay, ay, ay. Y lo que tiene actualmente relación con nuestra asignatura. Él decía que es el Estado el que da el último término, su significado del poder central soberano, legislador y ejecutor de discursión sin discusiones de los habitantes en sus asuntos internos e internacionales. Nicolás de Maquiavelo, en su obra Discurso sobre la primera década de Tito Livio, afirma la originalidad absoluta del Estado y de la autonomía de la política basada en la experiencia que se puede conseguir de la vida de la república y principados. También en Francia, en tiempo de la pre-revolución del 79, se crearon los estados generales que estaban integrados por el clero, la burguesía y la nobleza. Al respecto, Jelinek, al que considerado el más serio y ubicado de los politólogos, expresa, allí donde haya una comunidad con un poder sobre sus miembros, sobre su territorio conforme un orden, allí existe un Estado. Continúa diciendo, el Estado como la región existe en los hombres. Cuando hablamos a nivel nacional, cuando, cuando hablamos de Estado a nivel Paraguay, ¿cuándo nació para nosotros el Estado, nuestro Estado actualmente? ¿Saben?
¿Creen que tiene alguna relación actualmente nuestro Estado con la revolución que tenemos como antecedente en Paraguay? En esa última partecita nos dice, el Estado paraguayo tiene certificado de nacimiento taxativamente establecido el 14 y 15 de mayo de 1811, porque allí recién se conforman sus tres elementos fundamentales: una población consolidada en la nación, un territorio heredado por la fuerza de las armas de la provincia de la corona española, y el tercero, un poder emergente, autónomo e independiente que viene a sustituir al virreinato español. Entonces, como antecedente tenemos específicamente eh, la revolución de 1811, que es el 14 y 15, en el que efectivamente Paraguay se independiza y lo consideran como un estado soberano e independiente. Existen varias teorías acerca de lo que se refiere el Estado. Por ejemplo, teorías sociológicas, que las teorías sociológicas centran su estudio en el Estado como una realidad social, que dice que es la realidad social, las tendencias socialmente aceptadas en una comunidad. Otras dicen que tienen siempre relación del Estado tiene con las teorías deontológicas. Cuando hablamos de deontología, hablamos de los principios de la ética y la moral al campo del derecho. Ustedes van a tener en el último año una asignatura que es muy parecida a la que nosotros dábamos en el colegio como ética. Te van a tener ética profesional y por último van a tener deontología jurídica, que habla de la teoría del deber ser dentro de la profesión, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una de las teorías, la llamada teoría deontológica, que dice que eh, aplica los principios de la ética y la moral en el campo del derecho para enseñar cómo debe actuar el hombre en función de jurista, sea ejerciendo su profesión como juez o como funcionario público. Tenemos también otra teoría que es la llamada la teoría jurídica. Pasó rápido. Ahí está. La teoría jurídica, espérenme que le voy a aceptar al... La teoría jurídica dice, estas teorías contemplan la naturaleza del Estado desde una perspectiva jurídica. El tipo ideal indica que debe, o sea, desde la ordenación en el derecho de pare. No sé si siguen viendo ahí. Las principales son el Estado como orden jurídico y el Estado como relación jurídica. Cuando hablamos de Estado como orden jurídico, no nos estamos refiriendo específicamente a lo que dice la teoría de Kelsen. ¿Se recuerdan de la teoría de Kelsen? ¿Quién me recuerda la teoría de Kelsen? ¿Cómo es? A qué se refiere? Parece que pusieron su cámara y se fueron a dormir todos. La pirámide de Kelsen, profe, la Sí, teoría de Kelsen sobre el Estado. sí. Y que el Estado él hacía un ordenamiento jurídico sobre el Estado. Un orden de prelación, tenía orden de prelación, ¿verdad? De acuerdo a Sí, las tiene una leyes, apelación sí, que seguía. sobre las leyes y esa es su fundamentación, o sea, Sí. su argumento Entonces, es la pirámide, ¿verdad? La Constitución Nacional y las demás normas que regulan el Estado, ¿verdad? sí, Y la relación del Estado con sus gobernados. sí.
Entonces, a eso se refería y nuestra Constitución en su artículo 137, Ajá. ¿sí? El, el concepto de qué genera la Constitución Nacional, el tratado internacional, la ley, el Estado Nacional. Sí. Y eso está regulado en el artículo 137 de nuestra Constitución Nacional. Ahí viene ese escalón que describe nosotros tenemos ahí individualizado y la Constitución Nacional te dice que en primer grado y las leyes más importantes que tenemos a nivel nacional va a ser nuestra Constitución Nacional. Segundo, tenemos los tratados internacionales ratificados utilizados en nuestro país, después vienen, así como dice el compañero, las demás leyes y por último termina con las ordenanzas nacionales. Entonces, ese es un grado de prelación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir grado de prelación? Que si existe una ley inferior, por ejemplo, en la Constitución Nacional, y hay un choque que dice que la Constitución dice que con el artículo 4 dice que desde la concepción el Estado nos va a proteger. Entonces, y sale una ley que va a decir que ahora el que matara o el que violara a un niño va a ser eh, asesinado en la plaza pública. ¿Cuál les parece que va a prevalecer? Obviamente que de la Constitución sí es la ley suprema de la nación. Sí. Entonces, si existen choques de intereses entre una norma y en la Constitución Nacional se respeta la Constitución Nacional y se declara inconstitucionalidad e ineficaz esa ley o esa resolución judicial también cuando existen resoluciones judiciales dictadas por nuestros tribunales nacionales que son contrarias a la Constitución Nacional también se declaran nulos. Entonces, a eso se refiere el artículo 137 en su orden de prelación. Por eso es que nosotros decimos, ¿verdad? Que acá, por ejemplo, en Paraguay no se va a poder aprobar todavía el aborto, no se va a poder aprobar las cuestiones esta de matrimonios con gente del mismo sexo, porque nuestra Constitución Nacional dice que matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. También con relación al aborto dice que desde la concepción, entonces concepción desde la unión, desde la unión del espermatozoide o del óvulo, la ley ya le protege a la persona humana. Entonces, por esas razones es que en el hipotético caso de que nuestro país, nuestro estado pueda estudiar una ley con esos indicadores se tendría que modificar primeramente la Constitución, ¿verdad? Entonces, mientras no se modifican, no se cambien esos artículos, van a ser leyes imposibles de tratar y de aceptar dentro de nuestro Estado porque tenemos una ley superior que dictamina lo contrario, ¿verdad? Entonces, las teorías jurídicas prácticamente son las que tienen relación con con ese artículo que yo les estoy mencionando, que los compañeros le mencionaron, y existe la teoría política. ¿Qué nos dicen las teorías políticas? Las teorías políticas representan al Estado como formación de orden político, como un ente de la realidad social que está políticamente organizado y nombra algunas fundamentales. Dice el Estado como soberanía. Esta teoría sostiene que lo principal para identificar y cualificar al Estado es el poder. Este poder le da facultad de gobernar o mandar sin dependencia respecto de otro que esté por encima. También habla del Estado como decisión. Esta teoría
caracteriza al Estado como una unidad de decisiones universal y única en su territorio. Y por último, ahí en la parte donde está en negrita, dice, en política de Estado, adoptar las decisiones políticas supremas equivale a mandar en virtud de una soberanía. Es el poder político a través de decisiones, implanta un orden político, un orden de conjunto. Por eso dijimos que era una unidad de decisión universal, o sea, general y para todos los que están comprendidos en el territorio del Estado. El que decide en última instancia es el titular del poder cualificado por la nota de la soberanía. Nuestro territorio paraguayo está dividido, el poder de nuestro territorio, ¿cómo está dividido? ¿Saben? ¿Cómo, profe? Regional, lo nuestro es regional, ¿verdad? Está dividido en departamentos. En departamentos. Pero cuando hablamos de poder del Estado, Legislativo, ejecutivo y Por judicial. el Estado ejecutivo, legislativo o judicial, ¿verdad? esos son los tres poderes que nosotros, entonces no es que como la monarquía que es centrado en un solo poder y el rey es el que decide todas las cuestiones. Nosotros entonces nos dividimos, o sea, el Estado paraguayo se divide en tres poderes. El poder ejecutivo a cargo de quién está. Y nosotros tenemos la representación, supuestamente, que la monarquía está representada en el poder ejecutivo, el legislativo en la aristocracia y el judicial el órgano regulador, ¿verdad? Porque el poder ejecutivo está por el presidente de la República. Por el presidente de la República. Entonces, sí, el poder ejecutivo está, o sea, el poder ejecutivo tiene un presidente de la República. Ese presidente de la República dura 5 años en sus funciones y es elegido por medio del sufragio por los ciudadanos por mayoría simple. Ese es el sistema de elección de nuestro presidente de la República. El presidente de la República puede o no ser eh, recandidato, por ejemplo, que dicen, No puede ser. No hay restricción en nuestra constitución. nosotros tenemos esa normativa de negación porque venimos de un estado, de una dictadura. Entonces el poder constituyente que realizó nuestra constitución del 92, en aquella reforma, habían justamente buscado inclusive la nula posibilidad para que un presidente pueda seguir por más de un periodo en sus funciones. Entonces por eso es que trae exclusivamente, dice que no podrá ser reelecto, dice luego la Constitución. Entonces, fue justamente por nuestra historia que nuestro país no prevé que los presidentes puedan ser reelectos. Cuando pasamos al poder ejecutivo, pasamos al poder legislativo. ¿Cómo está compuesto nuestro poder legislativo? Por el Congreso y que está compuesto por el Congreso está compuesto por el Cámara de Senadores y Diputados. Sí. Entonces tenemos dos partes dentro de lo que es el poder legislativo. Por un lado tenemos al poder, a los senadores y a los diputados. Los diputados son 80 miembros titulares y 80 suplentes. Tenemos los diputados a quienes representan. Departamental. ¿Así? Cada departamento tiene un cupo por cantidad de electores, ¿verdad? Entonces cada departamento varía eso de acuerdo. El departamento de Alto Paraná, por ejemplo, tiene 4 representantes en diputados. Entonces eso también, esa cantidad también ya es distribuido de acuerdo a los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, a veces por cantidad de votos puede ser que el Partido Colorado tenga 4 representantes y otro tenga menos y así se hace esa conjunción. Y el poder, la Cámara de Senadores tiene 45 titulares,
que también son, ellos ya no son más representantes de cada departamento, sino ya tienen a nivel nacional por mayoría de votos, ¿verdad? Entonces, y nuestro sistema electoral también es de una sola, no es como el brasilero que ellos van escalando como es por etapas por ahí, sino que el nuestro es por mayoría simple porque son mayoría de gentes que votan, ¿verdad? Sí, en esas elecciones se votó el 30%, es el 30% de la mayoría de lo que eligen los dos representantes. Entonces no es necesario que se llegue a una cierta cantidad, por ejemplo, del 50% sí o sí de la cantidad de electores para que los electores puedan ser efectivamente electos en esa candidatura. Entonces, ese es el sistema. Y por último tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial no son cargos electivos. El Poder Judicial está integrado por una Corte Suprema de Justicia. Esa Corte Suprema de Justicia tiene 9 miembros. Tiene 3 miembros en la sala civil, 3 miembros en la sala penal y 3 miembros en la sala constitucional. Ellos son elegidos por el Consejo de la Magistratura que les externa por por concursos evaluativos de puntaje, de conocimientos y también de trayectoria y de los cursos que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, sí o sí requiere ser doctor en Derecho y mínimo requiere también 10 años en el ejercicio de la profesión. O sea, son algunos requisitos que los postulantes deben ir superando para que puedan llegar efectivamente ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia después el Poder Judicial está integrado por tribunales. Para los tribunales también, así como dice son 3 jueces los que integran ese tribunal, que estudian las decisiones que toman los jueces de primera instancia, que es un solo juez, y los jueces de primera instancia se dividen otra vez por fuero, es decir, entonces ustedes van a tener jueces del fuero de la niñez, fuero laboral, fuero civil, fuero penal. en- a eso es lo que le llamamos competencia, ¿verdad? Entonces, si Liz María es juez de la niñez, Liz María no va a poder juzgar un desalojo, porque esa no es su competencia. Entonces, a eso es lo que le llamamos competencia. Liz María tampoco, si Liz María es juez de cada cupé, no va a poder estudiar o presentar con ella juicios, por ejemplo, del Chaco o juicios de Cazapá, porque Liz María tiene competencia dentro de cada cupé, dentro del fuero de la niñez. Y por debajo de nuestro juzgado de primera instancia están los jueces de paz que ya estudian por el valor del juicio. Entonces, todos los juicios desde 0 guaraníes hasta 29.800, si no me equivoco, son competencias exclusivas del juzgado de paz. Entonces, si nosotros tenemos cumplimiento de un contrato y nuestro cumplimiento de un contrato es 20 millones, va a entender el juzgado de paz y no va a entender los jueces de primera instancia. Entonces, esas son más o menos así a grandes rasgos cómo es dividido nuestro poder judicial. La Defensoría Pública y la Fiscalía no hacen parte del Poder Judicial, no tienen decisiones jurisdiccionales, ellos son partes común y corriente, así como nosotros los que litigamos dentro de los procesos, y solamente el que tiene poder jurisdiccional, es decir, de dictaminar, de entender las leyes, de aplicar las leyes, son los juzgados. Entonces los jueces son los únicos que tienen esa jerarquía constitucional para poder realizar esas cosas dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Y esa es la organización que tiene nuestro Estado, específicamente el paraguayo. La palabra Estado y sus cambios. ¿Cuáles fueron los cambios que vinieron dándose
con relación a la palabra Estado hasta actualmente. La convivencia humana en sociedad ha tenido siempre alguna organización política. El Estado. La palabra Estado es la organización política con cualquier forma histórica que haya tenido o tenga. El Estado es el producto de la politicidad natural del hombre. Sin embargo, la palabra Estado origina resistencia porque muchos autores lo reservan para mencionar únicamente a una forma concreta e histórica de organización política y no a todas. Que el Estado es solamente la forma particular que la organización política toma en la actualidad. Es el Estado moderno y no las organizaciones políticas anteriores, antiguas y medievales, ni las que puedan acaso surgir en el futuro. En principio, la palabra Estado denota la idea que abarca a todas las organizaciones políticas. Sin embargo, se debe admitir que la palabra en sí desde la antigüedad no aparece en el vocabulario político como sinónimo de organización política, hasta la época de Maquiavelo que habíamos visto luego al principio. Es Maquiavelo quien la introduce cuando afirma que todos los estados que existen son repúblicas o principados. Hasta Maquiavelo no había una palabra común para designar a la organización política. Los griegos usaron el término polis tomado de su circunstancia histórica, así como los romanos utilizaban los vocablos civitas, res pública, imperium. La Edad Media hereda fundamentalmente la palabra república, cosa pública o de todo o común, pero se vale también de expresiones como land y tierra en las que prevalece el elemento territorial de la organización política. Todavía en la modernidad, Bodin sigue manejando la palabra república como equivalente de Estado. Y tal es el título de la obra los 6 libros de la República. Actualmente, el vocablo república se ha reservado como una forma de gobierno, habiendo perdido su sentido equivalente de Estado. Finalmente, hay quienes identifican equivocadamente nación y Estado. Nación como sinónimo de Estado, tal confusión es inaceptable. Nosotros habíamos visto en la clase pasada, se recuerdan que habíamos hablado un poco de lo que es el Estado y la nación, ¿verdad? Habíamos dicho que Estado es siempre la organización política dentro de un territorio determinado, ¿verdad? Y habíamos visto por otro lado que nación siempre se refiere a un grupo de personas que tienen una identidad en común, que puede ser su idioma, su etnia, puede ser su ideología política, su religión. Entonces, esa es la diferencia específicamente que se da entre el Estado y la nación. Y recordarles siempre para que no se confundan que nunca es igual Estado con nación. Entonces, nación siempre exclusivamente es un conjunto de personas que tienen algo en común que ya puede ir variando, ¿verdad? Que puede ser la religión, que puede ser su origen, puede ser el color, muchas situaciones. Y por otro lado, el Estado es una organización política que tiene que tener esencialmente 3 elementos para que pueda constituirse como tal. El primer elemento que habíamos visto es el elemento, ¿se recuerdan? ¿Cuál es? El primer elemento es el poder. Entonces, un Estado que carece de poder no puede ser considerado como tal, no va a tener fuerza jurídica, su existencia, no lo van a considerar, porque para que vos también te consideren como Estado, los demás países también lo tienen que tener en cuenta. Entonces, si un Estado carece de poder, no puede ser considerado como tal. Si el Estado carece de territorio,
tampoco puede ser considerado como tal. Y por último tenemos también que si el estado carece de población, no puede ser considerado como tal. Cuando hablamos de población, ya hablamos más en sentido general de lo que es el estado. Entonces, población, hablamos ya de gente que tiene una misma, tiene misma raíz, tiene, o vienen gente que tienen otras raíces. Acá ya hacemos un todo general y eso es lo que hacen parte de un elemento esencial que es la población dentro del estado, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de específicamente del estado, tenemos esos tres elementos. Y este tema es siempre punto de examen en todos los exámenes que venimos viendo, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda con relación a este tema, pueden consultarme porque si no sale en la parcial, siempre sale en la final, que son los tres elementos del estado y que siempre ustedes tienen que hablar un poco en qué consiste cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, si están anotando tema, anótenlo porque suele ser siempre puntos de examen los elementos del estado. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. ¿No? Todo bien, Perfecto. profe. Entonces nosotros podríamos ser la nación paraguaya o la nación guaraní. Puede ser paraguaya o guaraní, es independiente. Justamente la vez pasada estuvimos hablando con un grupo de personas que siempre los nativos hacen referencia a que ustedes los paraguayos dicen, ¿verdad? Por los que son nacidos en el territorio, pero no son de la etnia de ellos, ¿verdad? Entonces, siempre es como que nosotros solemos dividir, cuando hablamos de paraguayos, hacemos esa división de nativos y decimos paraguayos y decimos brasileros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nuestros connacionales son gente que nació en Paraguay, independientemente de que sea nativo o tenga padres o madres brasileros, ¿verdad? Entonces, nuestros Pero connacionales. pero al nacer en Paraguay ya no somos nativos ya acaso. O sea, ¿qué nos diferenciaría de ser nativos indígenas paraguayos o nativos Todos paraguayos, por somos ejemplo? paraguayos, pero no todos somos indígenas. Indígenas son los que nacen en ese territorio, ellos hacen, o sea, no es un territorio, es No, en territorio. sí, una colonia que ellos tienen. Y vos te podés fijar perfectamente por las características que ellos tienen. O sea, por la diferencia física, más lo que nos Sí, diferencia es pero que ellos son indios y ellos nosotros son no, paraguayos supongamos. también. Ellos lo que nos llaman a nosotros paraguayos, haciendo Profe, referencia hacia nosotros, pero todos somos paraguayos, ellos también son paraguayos. profe, yo frecuento mucho la parcialidad indígena y ellos a los que nacen en Paraguay, o sea, a nosotros que somos ya descendientes con otras razas, nos llaman paraguayos. Sí. Y le gusta decirnos paraguayos porque es una forma de decir como ellos nosotros le llamamos a ellos indígenas, nosotros le llamamos indígenas y algunos se ríen por eso, ¿verdad? Ellos cuando nos llaman de paraguayos se cagan de risa también por nosotros porque es su forma de hablar, su dialecto, nos dice paraguayo ellos. Sí. En- a ellos, por ejemplo, le decís, pero vos también naciste en Paraguay, vos sos paraguayo, ellos no te aceptan. O sea, dicen ellos, nosotros somos nativos, te dicen. Pero la Constitución pues establece que todos aquellos que nacen son considerados paraguayos, ¿verdad? Pero ellos hacen esa diferencia. Y vos trabajas con gente que son más alejados, por ejemplo, en las ciudades que trabajan con indígenas, que trabajan con extranjeros que son colonias, ya también, por ejemplo, colonias de alemanes, colonias de italianos, y ellos hacen es como que hacen grupos cuando se refieren a ellos. Te dicen, acá existe gente que son nativos, hay gente que es paraguayo y hay gente que es descendiente. O sea, ellos hacen esa clasificación porque trabajan de esa manera por grupos, ¿verdad? Pero en la realidad todos somos paraguayos.
pero solamente por esa clasificación, porque ellos trabajan de manera particular con cada grupo, nomás hacen esa referencia, pero los nativos son perfectamente paraguayos como nosotros, tienen los mismos derechos, no tienen las mismas obligaciones porque son en algunos puntos tienen exoneraciones fijadas en las leyes, pero tienen los mismos derechos, tienen en ese aspecto no hay ninguna diferencia con ellos, pero así como dice Ramón, ellos tienen esa diferencia físicamente, luego te das cuenta, tienen otras ideologías, tienen otras culturas que son respetadas dentro de su comunidad, por eso Y es que también, hacen esa diferencia. profe, si es que eso ellos hacen algún, digamos, crimen dentro de su parcialidad, como ellos le dicen, ellos ahí, el cacique es el que les juzga. Y algunas veces nomás ellos pasan a la cárcel, muchas veces no, Cuan- Cuando, porque cuando los hechos punibles son cometidos contra un nativo contra otro nativo, es exclusivamente por las leyes de ellos. sí, así Pero mismo. cuando ellos hacen ya contra los paraguayos, por así decirlo, ¿verdad? Sí, Contra otros, eh, ahí sí ya pasan a ahí la ya justicia actúa ordinaria. la ley de acá, sí. Sí. Pero en todo el proceso en donde interactúan los nativos, ellos tienen que tener un traductor que es de la confianza de ellos y siempre les acompaña el cacique, que es el que Así, más o menos decide si no, o sea, tienen una ley específicamente súper diferente a las que ellos son sometidos. así mismo es. Hasta porque no es el guaraní el que ellos hablan. Ellos tienen cada grupo tiene otra vez, Parcialidad. sí, Cada parcialidad tiene sí, su dialecto, profe. tiene. Cada uno tiene su diferencia, ¿sabes? Uno con el otro, no son todos iguales. No, no son iguales. Pero a mí me dieron buenas referencias. A mí siempre me dicen que da más gusto trabajar, por ejemplo, con grupos indígenas que con los paraguayos, como ellos dicen, ¿verdad? Porque los grupos indígenas son súper organizados, que son muy respetuosos. En las escuelas que se dedican a educar a gente nativa, a los docentes, no se quejan de ellos, son súper disciplinados. Entonces, a veces con el paraguayito es lo que cuesta más trabajar, ¿verdad? Pero eso siempre se dice por una cuestión de costumbre nomás, no porque la ley les haga diferente o los trate diferente, sino que es una cuestión de costumbre con la gente que trabaja con con esos grupos, entonces lo hacen así más o menos para que ellos puedan manejarlo, ¿verdad? Pero ante la ley tienen los mismos derechos que cualquier otra persona que resida acá. Permiso, profe, referente a ese punto. Los guaraníes particularmente sí son un poco más desorganizados o haraganes, no así los H o otras etnias. Y justamente uno de los comentarios que hacen referente a los paraguayitos es de que la mezcla del español con el guaraní salimos también un poco con ese estigma, por así llamarlo. Me gustaría invitarle a los compañeros que conozcamos lo que es la comunidad Che Naranjal dentro del departamento de Alto Paraná. Su organización es espectacular, nada más que eso. Sí. Yo llegué a conocer mucha gente aquí en Tacurú, hay unas cuantas comunidades, en Maracayú hay otras cuantas. Y así como dice la compañera, ¿verdad? En realidad hay algunos que son, los nativos de Itacurú, por ejemplo, son un poco rebeldes, pero los nativos de Maracayú son súper ordenados. Entonces, todos tienen otra vez su particularidad. Depende mucho también del cacique, ¿verdad? Cómo les gobierna a ellos. Pero es un tema muy interesante. La gente que trabaja con ellos, conozco muchísimos nativos que son sobresalientes en lo que estudian, o sea, Con el avalo que es un poco difícil de trabajar, profesor. ¿con quién? Con los avalos, Ah, con los babás. sí. Entonces cada uno tiene su particularidad y están también los que esperan nomás cada mes la ayuda del Estado y no quiere trabajar, ¿verdad?
Entonces están ellos de todo, sí. Están los Mbugá también, están los Abá, están los Mbugá. Sí. Yo creo que los Mbugá, bugas son un poco de lo que vienen hacia la ciudad a pedir, Limón, sí, limosna. Son más los bugas. así Sí, Profe, pero los indígenas hay en todo el mundo, no solamente en Paraguay, sí, ¿cierto? Y también así yo suelo escuchar que dicen que ellos por ser indígena vive de caza y pesca y que no le gusta tanto trabajar. sí. Y ¿cómo es? O sea, no es que solo en Paraguay, ellos fueron los primeros habitantes en nuestro continente luego. O sea, cuando vinieron Sí, los españoles, ya estaban ellos residiendo acá, ¿verdad? Entonces ahí lo que hubo la mezcla. Por eso es que a veces ellos quizás, porque ellos no se consideran paraguayos, vos hablarle, le explicarle, no, ellos no se consideran paraguayos, ellos te dicen, ustedes los paraguayos. Y quizás sea también un poco de eso, ¿verdad? Porque ellos creen que se les invadió, que se les saca, que ellos tienen derecho más o menos, que el paraguayo les saca su tierra, les saca su beneficio, les saca su oro, su animal. Entonces quizás también sea un poco ya que ellos traen ya eso desde el pasado, ¿verdad? Pero ellos tienen ese concepto de que ellos no son paraguayos y te dicen a vos paraguayo, ¿verdad? Si a mí que soy morochita me dice que le va a decir a un rubio, ¿verdad? Entonces ellos tienen ese concepto, ¿verdad? Y podemos hacer la visita si la compañera hizo la invitación, ¿verdad? Si ella tiene acceso a esa comunidad, por ejemplo. Y yo creo que en Naranjal está. Creo que en Naranjal dijo, ¿verdad? profe, Sí, ¿para qué irnos tan lejos si tenemos acá en Bertoni hay más de 5 parcialidades indígenas? Y también si no tenemos mucho tiempo, está la otra parcialidad también guaraní que están acá detrás de Casa China. mira, un poco, yo no conozco un poco, si ustedes Yo conocen, trabajo mucho con los indígenas, profesora. Siempre voy a llevarle cosas y aprovecho también con los compañeros si es que por ahí quieren organizarse, llevar algunas donaciones. y Están careciendo de víveres y de medicamentos. El Pero detrás de como, Casa China es más cerca, don Ramón. ¿cómo? A la gente que y no qué conozca tal eso. son la organización? El que está detrás de Casa China, digo. Y, se, Sí. y están bien organizados ellos, Ramón, Ahí el como para gobierno le hizo visitarles. tipo un apartamento, le hicieron todo ahí. Pero esas son gente trabajadora. Sí, muy Trabajan trabajadores. bastante, les conozco yo. El cacique Ramón se llama también. Y podemos trabajar, inclusive podemos hacer como uno de los trabajos y visitarles un poco, ¿verdad? Como uno de los trabajos que nosotros tenemos pendiente en nuestro sistema de evaluación, podemos Yo ahora estoy organizarles. más trabajando en lo de Bertoni, profe, con el cacique Nelson. Ah, Y están muy carentes por esa gente. Los del centro están más bien porque ellos tienen facilidad para trabajar en el centro de Ciudad del Este. Pero ya. esos que están en Bertoni están abandonados y tirados a su suerte. Le quitaron todas las buenas tierras, le metieron allá, no le prohíben cazar, todo le prohíben. Inclusive el camino es desastroso. Todo es desastroso porque el gobierno le tiene en la desidia total. Imagínate, yo le dije, le propuse al gobierno ahora para que puedan por lo menos una vez a la semana meter los ómnibus turistas que traigan, que muestren la realidad, que el parque tan lindo ahí de Bertoni está abandonado ahí a su suerte porque cobra 30.000 creo por persona y se privatizó todo eso. Todas nuestras cosas más buenas acá del Alto Paraná se privatizó, nadie hace una gestión para recuperar y estamos así, tirados como siempre.
Pero lo importante sería llevarle una ayuda a esta gente si es que alguien quiere hacer una buena acción a esta parcialidad, porque están más de 60 personas de familia y también le falta documentación. Eso estoy viendo también con la gente del registro. sí, de registro y la policía también para poder hacerles cédula, todas esas cosas. Pero lo más urgente es cosa de comer. Mm. En realidad, nuestro problema como Estado es que en los papeles es todo bien, ¿verdad? En los papeles vos encontrás que el Estado a través de otras direcciones, ¿verdad? Tiene específicamente que deben llegar a ello, ¿verdad? El problema ya son esas divisiones que no llegan. ¿Sabes? Que nombraron a una persona de parte de la Itaipú y después, como ellos son gente millonaria, vienen de la ciudad, dijo el jefe así, no, ¿qué le vamos a alimentar a esta gente? Que se mueran de hambre, no quieren ni trabajar y nosotros vamos a estar brindándole lo mejor. Le quitó ese... Cada semana ellos retiraban víveres de la gobernación, todo eso le quitaron ahora, no tiene nada. Y queda abierta la invitación si se quieren organizar eh, con la asignatura, ¿verdad? Podemos irnos a visitarles sin ningún problema. Ella es cuestión de organizarse ustedes y me avisan para que yo también presente la nota con la institución y podamos tener nuestro visto bueno de la directora para poder hacer ese proyecto, ¿verdad? Toda vez que ustedes quieran, ¿verdad? Porque generalmente tiene que ser también con aceptación de la mayoría de ustedes, ¿verdad? Claro, profe, estaría genial y en realidad dependemos también de la disponibilidad de usted y ver cómo también nos organizamos para poder Sí. acomodarnos, ¿verdad? Sí, así como dice Ramón, por ejemplo, que conoce un poco, yo le soy sincera que yo no desconozco totalmente a ambas comunidades, entonces no sabría decirle cuál es la necesidad o la urgencia que tienen ellos, pero como Ramón dice que les conoce, entonces podemos trabajar con eso, ¿verdad? Y organizarnos de acuerdo a eso. Yo pienso Profe, que lo mejor y sería ayudarle a la gente que está más necesitada, profe. Los del centro, ellos tienen apartamentos, viven bien calentitos, tienen que comer porque ellos salen a rebuscarse con su artesanía. Sin embargo, los de allá tienen que caminar 17 kilómetros para salir a la ruta y ahí tomar un ómnibus que le lleve hasta la terminal. Y tiene horario nomás, y si se le acaba el ómnibus, tiene que quedarse por ahí a dormir. ¿Me entienden, profe? Es muy difícil para ellos. Entonces yo le recomendaría llevarle las cosas a esa gente que más necesitan, ¿verdad? y vos, Ramón, que sabes de ello, vos podés ver cómo podemos acercarnos Sí. y ver con los compañeros, ¿verdad? Si la mayoría van a No, poder. yo sé cómo Pero llegar hasta ahí, sé cómo todo. y La entonces cuestión es organizarnos nosotros. cuestión de, exactamente. Organizarnos Nosotros. y Ramón, Nosotros. yo me uno a Ramón, profe. A mí me gustaría hacer esa ayuda que el compañero está diciendo y de ir a conocer cómo están y así. porque hay muchas cosas que a veces decimos cuando estamos en la facultad, ay, ¿para qué es lo que nos manda a hacer estas cosas, verdad? Pero ustedes cuando terminen la facultad van a recordar estas anécdotas que se hacen dentro de la facultad, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros en el año antes de la pandemia, con teoría del Estado, con la asignatura, con los chicos que ahora están en el quinto, con ellos nos habíamos ido a conocer el Congreso, por ejemplo. Nos organizamos y era uno de los puntajes que también hacía referencia al trabajo práctico. Yo les había dado entonces ese puntaje y nos fuimos a conocer el Congreso. Hay unas personas que se dedican exclusivamente a eso, entonces ese grupo, cuando llegamos, hay gente que nos hizo recorrer, le conocimos a varios personajes políticos, ¿verdad? De nuestra nación, hablamos con algunos nos dieron sus ideas, entonces
Son anécdotas que se recuerda siempre, los chicos siempre recuerdan, por ejemplo, ese viaje. Y sería interesante también, ¿por qué no hacer ese proyecto con ustedes y poder llevar adelante, ¿verdad? ¿Ya? Así es, profe. Sería muy interesante y a la vez vamos a suplir un poco de las necesidades. Es que hay tantas criaturas, profe, que pasa hambre. La vez pasada yo me ofrecí, cociné, me llevé 150 platos de alimentos y consumieron todo, profe. Están con un hambre terrible, con una necesidad increíble. No tiene, con decirte que en todo el día hierven arroz y comen eso, si es que tienen, ¿verdad? Mm. Entonces queda a cargo también de ustedes, de Egidio, del delegado, ¿verdad? Y me avisan nomás cualquier cosa y nos organizamos. ¿Está bien? Me parece Perfecto. brillante, profe. Bueno, Excelente idea, profe. bueno, entonces queda la idea ahí flotando, ¿verdad? Vamos a esperar que ustedes también se organicen, me avisen y maduramos la idea y nos vamos también, preparamos, tenemos hasta diciembre tiempo, entonces vamos de repente esperar un poquito más cuando hace mucho frío, de repente o llueve mucho, así como dice Ramón, si cuesta llegar, por ejemplo, entonces tenemos que también estar pendiente del clima, ¿verdad? Y para que tengan en cuenta también y vayamos a ir viendo cómo llegar a ellos. Así es, profe, tiene que estar bien lindo el tiempo porque los accesos son muy precarios y el camino es muy feo. Bueno, entonces nuestra clase termina por acá. Es una asignatura un poco, o sea, una bolilla un poco extensa, pero damos solamente los puntos principales. Eh, Aguardo noticias de ustedes con relación a nuestra idea y muchas gracias a quienes acompañaron y tienen también la buena predisposición, ¿verdad? De que podamos hacer proyectos con la asignatura para poder ir marcando también historia dentro de nuestro pasar dentro de la facultad y también como personas independientes ya a lo que vayamos estudiando, ¿verdad? Hacer un poquito de bien por los demás siempre es bueno. Buenas noches, profe. Dale, Yo creo que estoy de acuerdo con mi compañero. Hay que ayudarles y un granito de arena pues le va a servir a cualquiera. sí. Yo creo que mucho gasto no vamos a tener, ¿verdad? Compramos, qué sé yo, fideos por kilo, 5 kilos, 10 kilos y vemos eso y darle de comer un día nomás es quizás mucho para ellos, pero para nosotros no tanto, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho la idea y espero que podamos madurar todos juntos. O Profe, podemos, profe, antes de irte, Sí, no, quería comentar nada más que yo, por ejemplo, trabajo con un grupo de paraguayos que están en el extranjero, ¿verdad? Específicamente España y Estados Unidos. Llevamos 3 años consecutivos que llevábamos víveres al Chaco. En agosto o septiembre suelo hacer, ¿verdad? Y como este año justamente no tengo planeado viajar hacia el Chaco, me gustaría también ese aporte que suelo tener, llevar a la gente de Península, o sea, de ahí de Moisés Bertoni. Eso sería, es cuestión de coordinar nomás allá también con la gente que tengo allá afuera, porque no estaba haciendo, ya que tengo un bebé recién nacido y cosas así, entonces viajamos a Inacurí. Entonces hagamos acá cerca, pues. sí, cerca, es porque Chaco podemos sí ya es hacer más esto, lejos. compañeros, con esta gente. La vez pasada te estuve explicando cuando nos encontramos al frente del Ministerio de Hacienda. Sería muy importante ese Sí, aporte para esta gente, hermanito. Ay, por eso, por eso. dale. Entonces podemos organizarnos como asignatura y ustedes me avisan más o menos el día, si yo preparo la nota, le presento a los directivos también porque tenemos que tener primero la aprobación de ellos para ir trabajando con la idea. Yo pienso que Genial, sería profe. más importante llevarle los víveres, profe, y repartirle a cada familia en bolsas. También. O Profe, repartirle al buenas noches. cacique y que él se encargue de repartirle a su gente. Entonces, eso ya va a depender de la organización de ustedes y qué tengamos disponible, ¿verdad? Depende también de qué tengamos disponible para ofrecer.
Vez pasada yo para cocinarle a esa gente, a los 150 platos, gastamos 450.000. Mm. Y cocinamos en mi casa, embalamos todo en marmita y fuimos a repartirle. Súper buena la idea. Y vez pasada llevamos porque tuvimos una experiencia que en el transporte se tumbaban las marmitas y llegaban muy mal presentables. Entonces, la próxima vez que fuimos, llevamos en la olla y yo empezaba a servirle bien calentito a cada plato. Acá hay una compañera que dice que sería importante llevarles nomás alimentos porque trabajó mucho tiempo llevando víveres y no conviene tanto. La compañera Adriana. Entonces ella comparte también con nosotros su experiencia, ¿verdad? Entonces, por eso lo que es importante que si ustedes tienen clases presenciales algunos días, ¿verdad? Los Sí, miércoles. Los miércoles. Entonces los miércoles cuando están todos presentes puedan tratar el tema, porque siempre es mejor cuando todos estamos y todos pueden aportar ideas. Perfecto, profe. Sí, Muchas gracias. entonces el miércoles pueden ver esto, ¿verdad? Y ustedes me avisan qué deciden, ¿verdad? De hecho que no es obligatorio, es solamente si quieren y si se puede, ¿verdad? Y no obligarle mucho monetariamente a los compañeros, ¿verdad? Porque cada uno también sabemos nuestra situación, si hay gente que no puede acompañar, entonces también se respeta eso, ¿verdad? Y me hacen llegar lo que decidieron para que podamos primero buscar la aprobación de los directivos y después prepararlo. Perfecto. ¿Está? Profe, Gracias, y profe. ¿Sí? Buenas noches. el alimento no perecedero le va a servir. ¿Cómo? Seguramente el alimento no perecedero le va a servir, digo, ya que están Y yo en un creo que así como dice el compañero Ramón, por ejemplo, le suele llevar comida, dice. Entonces, acá la compañera dice que no conviene llevar tantos víveres. Entonces, entonces con esas ideas podemos ir trabajando más o menos como base, ¿verdad? Profe, ¿Sí? yo acá en mi barrio nosotros tenemos un comedor. Yo soy el presidente Franco, kilómetro 7,5 Mundial. Y de ahí suelen venir esos indígenas, traen escobas para vender. Y suelen venir a comer acá en el comedor donde nosotros cocinamos para vendedores ambulantes y niños así de escasos recursos. Y suelen venir así un grupo ellos a almorzar acá en mi barrio. Y vienen caminando desde allá. Trae su escoba y venden así de venida hasta llegar en el comedor. Y Ah, aquí, sí. Y yo tengo esa olla grande, de repente si pongo nomás también a conocimiento de los compañeros si podemos llevar la olla grande y cocinar ahí y que cada uno traiga su plato y lleve su comida, también puede ser. también es una idea. Entonces, con la gente que ya les tocó trabajar, siempre tiene ideas que nos enriquecen mucho y que sirven muchísimo como datos y como experiencia, ¿verdad? Entonces, eh, escucharle a ellos, por ejemplo, es súper interesante para ver cómo podemos llegar junto a ellos, cuál es la idea y de acuerdo a eso ir partiendo, ¿verdad? Hago una acotación, profe. Repartirle en sus platos, ellos no tienen plato. El máximo tiene 1 o 2 por familia y son más de 10 en la familia, ¿me entiendes? Lo importante será la marmita y después reciclar de vuelta las marmitas como nosotros hacemos para no quedar todo esparcido por el campo después. Nosotros esperamos que coman todo, les servimos el postre cuando llevamos y reciclamos todo y traemos de vuelta las marmitas. Y ver el día, de ser posible, el día que más gente pueda acoplarse, ¿verdad? Qué sé yo, domingo y todo podemos trabajar con eso, si la mayoría decide, ¿verdad? Para que no se les, como es, no tengan que pedir permiso en el trabajo y esas cuestiones, ¿verdad? Y creo que estaría mucho mejor domingo, ya si es Sí, que la mayoría trabajamos sí, y sería para no
Domingo es el día clave. Sí, a mí también me quedaría mejor domingo por mis actividades en la semana, ¿verdad? Entonces yo creo que domingo traten también el día que podemos ver, ¿verdad? Y lanzando un poco la idea de ser el domingo específicamente, ¿verdad? ¿Está? Perfecto, profe. Bueno, entonces Bueno, aguardo noticias de ustedes y muchas gracias a quienes acompañaron hoy la clase a de usted, profe. hoy. Está, dale. Buenas noches a todos. Gracias a vos, profe. Buenas noches. Buenas noches. Noche, profe. Chao, chao. Chau, chau. Buenas noches. Buenas noches. Rosana, y tenés razón, no tenemos que desanimar. Viste que